Hola y bienvenidos. Hoy vamos a sumergirnos en una de las grandes promesas de la transición energética, el hidrógeno verde. Pero vamos a investigar un problema que, se esconde un poco a plena vista. Una decisión que parece obvia, lógica, de empresariales, pero que podría estar costándonos miles de millones de euros sin que nos demos cuenta. Es la historia de un mapa, de dos futuros posibles para Alemania, y de un error de cálculo que amenaza con sabotear la transición al hidrógeno verde casi antes de que empiece. Es que sé dónde producimos el hidrógeno es el meollo de la cuestión. Lo cambia absolutamente todo. El debate suele centrarse en el cómo o en el cuánto, pero el dónde es una palanca económica brutal que estamos ignorando. Tenemos sobre la mesa un estudio fascinante que modela el sistema eléctrico alemán del año 2030 para responder a esa pregunta. Y el dilema que plantea es tremendo. El sistema actual de precios de la electricidad, que es el mismo para zonas geográficas enormes, podría estar empujando a las empresas a tomar la decisión más lógica para ellas, pero la más desastrosa para el sistema en su conjunto. Exactamente. El estudio se centra en lo que se conoce como mercados de precio único zonal. En Europa, esto significa que el precio mayorista de la electricidad es el mismo en una región muy grande, a veces un país entero. Este precio ignora por completo la realidad física de la red, que hay autopistas eléctricas que se atascan, los llamados cuellos de botella. Vale, háblame de esos atascos. Porque si la red se congestiona, alguien tiene que hacer algo, ¿no? No se puede simplemente dejar que salten los plomos de medio país. Claro. Y ahí entra un concepto clave que vamos a oír mucho, el redespacho o redispatch. Piensa en ello como un atasco monumental en una autopista. El operador de la red es como la Guardia Civil de Tráfico. No puede ensanchar la carretera en ese momento, así que tiene que tomar medidas drásticas. Llama por teléfono a algunas centrales eléctricas que están antes del atasco y les dice: oye, te pago para que dejes de producir ahora mismo, quédate en el garaje. Y a la vez llama a otras que están después del atasco y les ordena: necesito que arranques y produzcas a tope ya, te pago un extra. Entiendo. Desvían la producción para evitar el colapso. Pero ese pago extra y esa compensación por no producir, supongo que no es gratis, claro. No es que no sea gratis, es que es una sangría de dinero. Esos son los costes de gestión de la congestión. Y lo peor es que es un coste que pagamos todos en la factura de la luz, pero que no vemos directamente asociado al problema que lo causa. Para que te hagas una idea, solo en Alemania estos costes ya suman casi 1.000 millones de euros al año. Y eso es hoy, sin la demanda masiva del hidrógeno. Un momento. ¿Me estás diciendo que el sistema actual, el que tenemos ahora mismo, ya tiene un problema de 1.000 millones de euros al año? Y la gran pregunta del estudio es, ¿qué pasa cuando conectamos a esa red ya estresada miles de fábricas de hidrógeno que consumen electricidad como si no hubiera un mañana? Esa es la pregunta del millón, o más bien de los miles de millones. Pues para responderla, el estudio plantea dos futuros, dos escenarios que son, como la noche y el día. El primero es el que llaman de tarifa uniforme, que básicamente es seguir como hasta ahora, el status quo. Sí. Todas las plantas de hidrógeno, estén donde estén dentro de Alemania, pagan el mismo precio mayorista por la electricidad. Y en ese mundo, la decisión de un inversor es muy sencilla. Clarísima. Mi instinto me dice que si yo fabrico tornillos, pongo la fábrica al lado de la empresa de coches que me los compra. Aquí es lo mismo, ¿no? Si el precio de la luz es igual en todas partes, mi segundo mayor coste es transportar el hidrógeno. Así que pongo mi planta de hidrógeno justo al lado de la acería o la planta química que lo va a usar. Parece de sentido común. Exacto. Y ese instinto, que es perfectamente racional a nivel de empresa, individual, es precisamente lo que genera la paradoja y el problema a nivel colectivo. Pero veamos la alternativa que plantea el estudio. El segundo escenario lo llaman de tarifa nodal, y aquí es donde la cosa se pone interesante. Entiendo que es un sistema teóricamente más eficiente, donde el precio de la electricidad no es el mismo para todo el país. Así es. En un sistema nodal, el precio varía en cada punto de conexión de la red, en cada nodo. Esto crea un mapa de precios que refleja la realidad física. El precio es bajísimo donde hay un exceso brutal de generación, como junto a los gigantescos parques eólicos del norte de Alemania, y es mucho más caro donde hay mucho consumo y poca generación, como en los centros industriales del sur. O sea que la tarifa nodal te grita a la cara dónde está la energía barata. Es una señal económica imposible de ignorar. Es una señal potentísima. Le dice al inversor: oye, olvídate de poner tu planta al lado del cliente.
Si quieres electricidad barata de verdad, ven aquí, al norte, donde sopla el viento. Te saldrá mucho más a cuenta producir el hidrógeno aquí y transportarlo que producirlo caro en el sur. Pero, a ver, seamos realistas. Esto suena un poco a utopía. Cambiar todo el sistema de precios de un continente no parece algo que vaya a pasar mañana. Y ese es un matiz crucial que el propio estudio reconoce. Los responsables políticos en Europa han dejado muy claro que la tarificación no da a la gran escala no está sobre la mesa a corto plazo. Por tanto, este segundo escenario no es tanto una propuesta política directa, sino algo más inteligente. Es una herramienta, una vara de medir, para cuantificar el coste de nuestra ineficiencia actual. Nos permite ponerle una cifra exacta al dinero que estamos dejando sobre la mesa por seguir con el sistema de ahora. Vale. Entiendo los dos escenarios, pero para que me crea esas cifras de miles de millones, necesito saber cómo han hecho los cálculos. ¿Qué hay debajo del capó de este modelo? ¿Es fiable? La metodología es bastante robusta y se basa en un proceso de 3 pasos. Primero, crean un modelo digital ultra detallado de la red eléctrica alemana de 2030, con sus 485 nodos, sus futuras líneas de alta tensión y la producción renovable prevista. En ese modelo calculan cómo serían los precios en ese año, tanto con el sistema uniforme como con el nodal. Esa es la foto de partida, sin hidrógeno. El campo de juego, por así decirlo. Este modelo actúa como un inversor virtual con un único objetivo: minimizar costes, y decide dónde construiría las plantas de hidrógeno en cada uno de los dos escenarios de precios. Y el tercer paso es la clave: el bucle de retroalimentación. Es decir, ver qué pasa cuando ese inversor virtual toma sus decisiones en el mundo real. Precisamente, vuelven a introducir esa nueva y gigantesca demanda de hidrógeno en el modelo de la red eléctrica para ver el impacto final, para medir cómo esas decisiones de localización cambian los atascos en la red y, por tanto, los costes finales de redespacho para todo el sistema. Suena complejo. ¿Y qué tipo de demanda de hidrógeno están considerando? ¿Solo para coches? Porque eso se oye mucho. Para nada, y eso le da mucha credibilidad al estudio. No se centran solo en el transporte. Calculan una demanda total para 2030 de 51,26 teravatios hora, una barbaridad. Y la reparten entre los grandes consumidores industriales: producción de acero, amoníaco para fertilizantes, metanol y refinerías. Es muy completo. Y en cuanto a la tecnología, ¿qué asumen? ¿Plantas gigantescas, una tecnología ya madura? Asumen que la tecnología dominante será la electrólisis PEM en plantas de un tamaño considerable, entre 10 y 100 megavatios. Y aquí viene una asunción importante. El modelo considera que el hidrógeno se transporta en camiones. Espera, ¿camiones? O sea que para alimentar el combustible del futuro vamos a tener miles de camiones, probablemente diésel, recorriendo Alemania de punta a punta. Suena un poco irónico. Es una de las grandes ironías de cualquier transición energética. La infraestructura del futuro a menudo se construye con las herramientas del presente. El estudio lo aborda considerando varias formas de transporte por camión: líquido, gaseoso comprimido o incluso en un portador orgánico líquido, un LUHC. LUHC. ¿Qué es eso? Es una tecnología fascinante. Imagina un tipo de aceite que puede chupar hidrógeno a nivel molecular a temperatura y presión ambiente y luego lo libera al calentarlo. Es como una esponja química, mucho más segura de transportar que el hidrógeno a alta presión o criogenizado. Una esponja química. Me gusta. Ahora, volviendo al modelo, ¿tiene alguna otra limitación importante? Sí, tiene una simplificación relevante. Trata a Alemania como un sistema aislado, una isla eléctrica, sin tener en cuenta los flujos de electricidad con sus países vecinos, que en la realidad son muy importantes. Aún así, el estudio argumenta que la lógica interna del problema de la congestión en Alemania no cambiaría. Perfecto. Entonces, con ese motor de cálculo funcionando, ¿qué mapa de Alemania dibujó en cada escenario? Y cuando comparas los dos mapas, ¿el resultado es tan bestia como se intuía? El resultado es que te explota la cabeza. Los mapas son la noche y el día. En el escenario de tarifa uniforme, el actual, pasa exactamente lo que tu instinto empresarial te decía. Los electrolizadores se agrupan como abejas a un panal cerca de los centros de consumo industrial en el oeste y el sur de Alemania. Cada empresa optimiza su propio balance, minimizando el coste de transporte. El mapa del sentido común. El mapa del sálvese quien pueda microeconómico. Pero cuando le das al botón y cambias al escenario de tarifa nodal,
el mapa se da la vuelta por completo. Es una migración masiva. Las plantas de hidrógeno huyen de los centros de consumo y se van en estampida al norte y noreste del país, a pegarse literalmente a los grandes parques eólicos marinos y terrestres. Porque la factura de la luz es tan absurdamente más barata allí que compensa de sobra el tener que transportar luego el hidrógeno cientos de kilómetros en esos camiones con esponjas químicas. Exacto. El ahorro en el coste de la electricidad, que es el principal coste de producir hidrógeno, es tan brutal que eclipsa cualquier otro factor. Y esta diferencia geográfica no es una anécdota, es lo que provoca un impacto radicalmente distinto en la red. A ver, explícame eso. ¿Cómo afecta cada mapa a los atascos de la red? Pues mira, en el primer escenario, el de tarifa uniforme, esa ubicación lógica cerca del consumo, es veneno para la red. Estás poniendo una demanda eléctrica gigantesca justo en zonas que ya están congestionadas, que ya tienen problemas para recibir energía del norte. El resultado es que los costes de gestión de la congestión, el famoso redespacho, se disparan un 17% adicional. Para. Me estás diciendo que una simple decisión de dónde poner estas fábricas, una decisión que parece puramente logística, tiene un impacto en la factura de todo un país de más de 1.000 millones de euros adicionales al año. ¿Es una cifra que cuesta hasta procesar? 1.000 millones de euros de sobrecoste anual que salen del bolsillo de todos los consumidores. Ahora mira la otra cara de la moneda. En el escenario de tarifa nodal, la ubicación inteligente en el norte convierte a los electrolizadores en aliados del sistema. Actúan como una esponja gigante que absorbe los excesos de energía renovable justo donde se producen, evitando que esa energía sature las líneas hacia el sur. O sea, en lugar de crear un atasco, se comen el exceso de coches antes de que entren en la autopista. Son la solución, no el problema. Lo has entendido perfectamente. Y el resultado es que los costes de congestión no solo no aumentan, sino que disminuyen hasta un 20% en comparación con un futuro sin hidrógeno. Eso es un ahorro de otros 1.000 millones de euros. Un momento. Si el primer escenario cuesta 1.000 millones de más y el segundo ahorra 1.000 millones, la diferencia entre tomar la decisión correcta y la incorrecta es un delta, como lo llama el estudio, de 2.000 millones de euros. Cada año. Es una locura. Puesto en cifras por unidad, es aún más impactante. El estudio calcula que bajo la regulación actual, cada kilo de hidrógeno verde que se produce en Alemania añade, de media, unos 70 céntimos de euro en costes ocultos para la red. En cambio, con una regulación inteligente, cada kilo de hidrógeno ahorraría hasta 82 céntimos en costes de red. Pasamos de un producto que daña el sistema a uno que lo sana. La pregunta es obvia. Si la tarificación nodal para todo el mundo no es políticamente viable a corto plazo, ¿qué hacemos? ¿Estamos condenados a elegir la opción de los 1.000 millones de sobrecoste? Aquí es donde el estudio se vuelve muy pragmático y útil. No se queda en la queja teórica. Abre la puerta a soluciones realistas que imitan el efecto de los precios nodales sin necesidad de cambiar todo el mercado. La propuesta principal es crear subvenciones diferenciadas espacialmente. Es decir, que el gobierno te dé más ayudas si construyes tu planta en el norte, donde ayudas a la red, y menos o ninguna si la construyes en el sur, donde la perjudicas. Justo eso. Y aquí viene la parte más brillante. El estudio demuestra que el dinero que el sistema se ahorraría en costes de redespacho gracias a esta ubicación inteligente podría financiar casi por completo estas subvenciones. Sería un mecanismo que prácticamente se paga a sí mismo. No se trata de gastar más dinero público, sino de gastarlo de forma inteligente, redistribuyendo los ahorros que se generan. O sea que es una solución que no solo es eficiente, sino que económicamente se sostiene sola. Eso sí que es una idea potente. Y una última duda que me queda. ¿El estudio también analiza la flexibilidad temporal? Es decir, ¿producir hidrógeno solo cuando la luz es barata? ¿Qué pesa más, el dónde o el cuándo? Es un punto fundamental. El estudio concluye que, por supuesto, la flexibilidad temporal ayuda a reducir los costes para el productor de hidrógeno, pero el beneficio de la correcta ubicación espacial es sustancialmente mayor a la hora de resolver el problema global de la congestión de la red. Dicho de otro modo, para la salud del sistema eléctrico es mucho más importante dónde pones el electrolizador que cuándo lo enciendes. Bien, creo que es hora de recapitular, porque hemos desgranado muchas ideas. La primera y más importante para mí. La ubicación de la producción de hidrógeno no es un detalle técnico para ingenieros. Es un factor estratégico que puede hacer que la transición energética sea un éxito rotundo o un fracaso carísimo. La segunda idea clave es la paradoja del sistema actual.
El mercado de precios uniformes, que parece simple y justo, en realidad crea un incentivo perverso. Empuja a las empresas a tomar decisiones lógicas para ellas que, sin quererlo, imponen un sobrecoste de más de 1.000 millones de euros al año a toda la sociedad. Es una bomba de relojería económica. Y la tercera, la más esperanzadora. Hay soluciones. No tenemos que cambiarlo todo de golpe. Con políticas inteligentes como esas subvenciones diferenciadas, podemos guiar las inversiones al lugar correcto. Y al hacerlo, no solo evitamos ese sobrecoste, sino que podríamos generar un ahorro adicional de otros 1.000 millones, convirtiendo a los electrolizadores en piezas clave para estabilizar la red del futuro. Hemos hablado mucho de costes, de euros, de estabilidad de la red, que es el foco del estudio. Pero el documento menciona de pasada un punto que, para mí, merece la reflexión final. Una gran parte de esa energía que se redespacha, es decir, que se obliga a no producir para evitar la congestión, es energía renovable. Se le dice a un parque eólico que pare sus turbinas porque la red no da abasto. Energía limpia, perfectamente generada, que se tira a la basura. Exactamente. Así que la pregunta que lanzo para que reflexionemos es la siguiente. Si ubicar correctamente los electrolizadores en el norte reduce la congestión, y eso a su vez reduce la cantidad de energía eólica y solar que tenemos que desperdiciar, ¿cuál podría ser el beneficio que este estudio ni siquiera llega a cuantificar en términos de reducción de emisiones de CO2? ¿Cuántas toneladas de carbono evitamos no por instalar más paneles o molinos, sino simplemente por planificar la infraestructura de forma inteligente desde el principio, aprovechando hasta el último kilovatio hora renovable que somos capaces de generar? Una pregunta fundamental que lo cambia todo. No es solo dinero, es la eficiencia misma de la descarbonización. Muchísimas gracias por este análisis tan profundo. Gracias a ti. Hasta la próxima.